tema a continuación. Esta presentación no es mía, es del arquitecto Pedro López, que es miembro del grupo de arquitectos que estamos trabajando en conjunto para poder realizar los procesos de historia junto con otros catedráticos más. ¿Ven la presentación? Bueno. Si se recuerdan, pudimos ver en la disertación del licenciado Daniel Aquino algo que me pareció genial. Gracias. Eh, Creo que la mayoría se conectó. Gracias por haberse conectado. Y vimos una civilización que en particular me parece encantadora. Es una de las civilizaciones que más me apasiona. Gracias a Dios pertenece a una región o está ubicada en una región que nos hace sentir orgullosos como guatemaltecos. Hay que entender que los mayas es una gran civilización que surge posterior al desarrollo de la civilización olmeca que vimos con anterioridad, y para su estudio, como ya lo vimos en la disertación pasada, se divide en tres periodos: preclásico, clásico y posclásico. El preclásico de 2000 años antes de Cristo hasta el 250 después de Cristo, en el clásico del 250 hasta el 900 después de Cristo, y en el posclásico del 900 después de Cristo hasta 1500, cuando se realiza el proceso de conquista con los españoles. Esto es lo que se denomina como la región mesoamericana, como bien lo desarrollaba o nos lo comentaba el arqueólogo y licenciado maestro Daniel Aquino. Esta es una terminología nueva. Se usa para el proceso de estudio de lo que fue esta región. Los mayas no formaron un gran imperio como tal, sino eran pequeñas o ciudades-estado que estaban a lo largo de toda esta gran extensión que llegó a conquistar la civilización maya. Entonces aquí se desarrollaron las distintas ciudades, unas en diferentes épocas y algunas tuvieron gran esplendor que llegó a conquistar o a dominar otras ciudades en este proceso. De hecho, como estuvimos escuchando, es parte del proceso de deterioro de las grandes civilizaciones, es el constante conflicto que no pudo ser sostenible, aparte de algunos aspectos culturales que tiene que ver con este gran tratar de mantener este proceso constante de guerras, aparte de que vino un problema ambiental, unas grandes sequías. Algunos historiadores y autores desarrollan esta teoría, y en conjunto, pues en un proceso de 100 años, las ciudades fueron abandonadas, como lo escuchamos. Dentro de las expresiones artísticas que ya hemos visto, pues la cerámica es una de ellas. Y recuérdense que las grandes rutas de comercio que se formaron alrededor de Mesoamérica junto con las demás civilizaciones, pues lograron que su cerámica fuera esparcida a lo largo de todo el imperio, y junto con otras civilizaciones que también tenían su acceso a poder expandir o desarrollar o trasladar esta cerámica. Por lo tanto, en los vestigios mayas encontramos de otras culturas como la teotihuanaca, incluso la olmeca, entre otras, ¿verdad? Y los mayas, pues sucesivamente, también podían expandir. Aquí vemos algunas técnicas entre las cuales encontramos el enrollado espiral, el modelado o el moldeado también. Y ellos desarrollaban grandes cerámicas, hacían incisiones, incluso llegaron a trabajar pastillaje y la pintaban. Otras técnicas que utilizaban para decorar le llamaban engobio baño, y el estuco, que es el que muchas veces se encuentran en algunos vestigios arqueológicos. Vemos una imagen de cómo puede ser este moldeado. De hecho, nosotros cuando tuvimos la oportunidad de estar en Yaxhay, en Nacum, tras la maestría ya hace grandes años, nos contaban que ahí existía un taller grande donde desarrollaban a través de este tipo de moldes una serie de figurillas que se fueron desarrollando y que de allí salían al resto de las ciudades mayas. Entonces era muy común que ellos pudieran trabajar este tipo de moldeado. Tenemos dos tipos de decoración en la cerámica: la positiva y la negativa. Es decir, el cambio de colores es el que nos va a dar, la positiva es estos colores policromados, la negativa pues utilización de colores oscuros con el fondo natural del color de la cerámica. Normalmente los acabados que tenían en la cerámica
tenían el alisado, es una apariencia mate que tenían las piezas, uno que se llama el brunido, que es una textura que tiene una apariencia que es como brillante o lustrosa, pero no es lisa. Y el pulido, pues, es una versión un poco más fina en cuanto a al brunido. Vemos acá ejemplos de este tipo de arte que tenían los mayas. Aquí se llama ajao en trono. Este pertenece al clásico temprano y fue encontrado en Perú. Y vemos aquí esta cerámica grabada. Esto también es mi clásico medio que fue encontrado en Petén. Vemos otro plato. Este es otro tipo de cerámica. Este es un plato con forma de tortuga antical. Y este es el famoso vaso de Huaxactún, de tipo positivo. Y el de los 7 dioses del clásico tardío en el naranjo. Vemos la exquisitez con que desarrollaron las figuras. No soy arqueólogo, pero podemos ver aquí la figura, debe de ser un personaje importante, junto con el grabado de lo que aquí se quería desarrollar. O normalmente cuentan historias o aspectos importantes o databan las fechas. Eso lo pudimos ampliar mucho con lo que nos explicaba el licenciado Daniel Aquino, que es arqueólogo. La pintura maya sí sigue siendo una forma de expresión, y esto de alguna manera se puede ver a través de una percepción vertical que aplican los artistas mayas, porque ellos dibujaban las figuras de alguna manera en un segundo plano más arriba que las figuras de primer plano. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que aquellas figuras que se encontraban alejadas van a estar en la parte de arriba en la composición. Es decir, estos personajes, aquí podemos ver cómo se desarrolla esta composición. Vemos figuras que también eran importantes que se encuentran en primer plano. Eh, los personajes que no eran importantes van a ser personajes mucho más pequeños en cuanto a la composición, en comparación de los personajes que son importantes en la composición artística que ellos trataban de ver. Los que son ricamente vestidos y que tienen mayor detalle, pues son los personajes principales, no así los personajes secundarios. La técnica que se utiliza en el maya son los frescos clásicos, se llama. Se apretaban el estuco en las paredes y cuando ya estaba fresco, pues el artista desarrollaba la imagen o la composición de lo que se quería realizar. También se aplicaban colores. Normalmente los colores son de origen mineral, algunos también vegetal, pero los rojos y amarillos son de óxidos y el azul era una arcilla, provenía de una arcilla azul, y el negro era de carbón. El azul es uno de los más difíciles de conseguir. Hay un, hay un mural antiguo que es el mural de Huaxactún, eh, y los que se encontraron en la Acrópolis norte de Tikal, ejemplos como el que vemos acá. Los famosos frescos de Bonampak. Ellos, los mayas pintaban sus murales para poder representar rituales y la historia de los rituales que ahí se desarrollaron. En 1946 se descubren estos murales en Bonampak, y narra la historia, que es este mural en particular que vemos acá, lo que narra es la historia de la última dinastía de Bonampak. En cuanto a la escultura, su función era doble. Primero era arquitectónica y después, posteriormente, se va convirtiendo en expresiones artísticas que vamos a encontrarlas en estelas, altares, incluso en San Mascarón. Hay varias formas de poder realizarlo a través del estuco en la piedra, madera, incluso barro. También van a trabajar el jade, y hueso y concha para poder desarrollar la escultura. Es muy común encontrar piezas de hueso en donde se trazaban bellísimamente esculturas dentro del hueso o piezas de cerámica. Ellos van a trabajar el alto y bajo relieve. El alto relieve es la técnica escultórica donde las figuras principales salen del plano del fondo, ¿verdad? Y el bajo relieve, las figuras van a resaltar menos de la mitad de su volumen respecto al fondo, que es el plano. Entonces aquí vemos las dos técnicas, alto relieve y bajo relieve. Vemos también que estas técnicas se van a trabajar en las estelas
vemos la belleza con que se pueden trazar. Muchas de estas, dependiendo el material donde fueron hechos, pues hasta la fecha todavía se pueden percibir con gran exactitud los elementos ricamente tallados. Algunos otros, como los que fueron realizados en piedra caliza, debido a estar expuestos a la intemperie o al intemperismo, pues se ha sufrido un deterioro mucho más avanzado que no ha permitido ver la exquisitez con que fueron desarrollados los cuerpos. Vemos acá altares mayas. Esta es una piedra que se encuentra en Tacalica. Sabemos, porque hemos estado ahí y los arqueólogos nos indican que esta piedra lisa no pertenece, o sea, el material donde fue sustraído la cantera se encuentra muchos kilómetros fuera del lugar donde fue elaborado y traída hasta Tacalica en los Taules. El estuco es una mezcla de clara y arena, donde con esto material y esta mezcla pues se podían realizar este tipo de figuras en estuco, que es muy común en la civilización maya. Esta es una forma de trabajo de estuco que se deriva del trabajo de artista. Otros materiales que van a trabajar ellos son la madera y el barro. En cuanto a la madera, pues aquí podemos encontrar que ellos trabajaban la madera para desarrollar sus calendarios en la piedra. Los tallaron primero en estelas de madera, cuando utilizaban las vigas de madera en los techos, en los arcos. Entonces estas vigas eran utilizadas para tallar los dinteles de las puertas. Lamentablemente no hay muchas evidencias porque primero, debido al tiempo, pues la madera tiende a a deteriorarse y es atacada por animales. Y en algunos casos, pues durante la colonia se tiene registro que estas fueron destruidas debido a que se creía que pertenecían o eran de una religión pagana, la cual la iglesia no aceptaba. Y luego el barro, pues este material se utilizaba para poder desarrollar expresiones artísticas que estaban relacionadas con aspectos ceremoniales o mágicos, como las figuras, que eran representaciones femeninas en algunos casos, con rasgos asexuales muy acentuados, y que estaban relacionados con la fecundidad, como la Venus del Paleolítico en Europa, que eso lo vimos al inicio de las clases. Vemos el famoso arco falso maya, la famosa o la casa, que era este tipo de construcción con este tipo de materiales, y el famoso arco maya, que lo vamos a ver en muchos paliazos de templos de la civilización maya en cuanto a las construcciones arquitectónicas. Aquí vemos una representación de cómo era la planta de esta manera, ¿verdad? Con los parales y la estructura en la cual se desarrollaba el famoso rancho maya. Hay que tomar en cuenta que la arquitectura era muy conceptual. Normalmente las viviendas van a ser construidas sobre plataformas de barro o piedra, en muchos casos. Eso tiene que tener, las plataformas tienen un carácter simbólico, porque eso nos eleva el espacio, y eso, al subir un plano sobre el espacio, pues nos indica que estamos conectándonos con los dioses. Poco a poco esto fue aumentándose hasta poder llegar a construir las grandes pirámides como las que vemos alrededor de distintas partes del mundo maya. Y en la parte pues se remataba este tipo de casas. Lo que vemos en los remates de todas las construcciones, cuando ya vemos el remate final, son estos ranchos, solo que esculpidos en piedra. Por eso en Tacalica, abajo, en algunas regiones, dependiendo del periodo que fueron desarrollando, estos ranchos eran construidos sobre plataformas de piedra, pero los ranchos eran de piedra de adobe o de otro material que no era perecedero, y por lo tanto desaparecieron. Pero esa es la analogía de este tipo de construcciones. Normalmente las construcciones son hechas de varas de maíz o adobe, y el techo es de paja. Normalmente al principio van a ser como ábsides o circulares. Después ya empiezan a utilizar bloques de piedra caliza, dependiendo del lugar donde encontremos la arquitectura, para desarrollar las plataformas o las que van a construir las casas, y las paredes se cubrían normalmente con estuco. También se va a utilizar este mismo estuco para cubrir los pisos, tanto en las plazas como con construcciones de los edificios, como los que vemos en la imagen, que son construcciones piramidales.
Normalmente los arqueólogos han logrado encontrar vestigios que estas eran pintadas de color rojo, ¿verdad? Sobre todo para las construcciones de las áreas principales, la Acrópolis. Cuando los edificios empiezan a desarrollar grandes tamaños, eh, esto es la consecuencia de años de estarles agregando, adicionando construcciones conforme fueron desde su inicio hasta etapas como las que podemos ver aquí en Acrópolis, en Tikal, el Gran Jaguar. Esto es porque los mayas tenían la costumbre de no destruir sus edificaciones, sino construir sobre ellas. Esto pues lo han definido perfectamente los arqueólogos en las tablas que uno puede encontrar. Ellos desarrollan este tipo de talas y han encontrado edificaciones que pertenecen a diferentes etapas constructivas a lo largo de todo el desarrollo de la historia de la civilización maya. Número, aportes que tenían los mayas. Primero, la numeración. Ellos manejaron un sistema vigesimal. Nosotros tenemos un sistema decimal, pero los mayas manejaban un sistema de numeración bastante acertado, con lo cual ellos pudieron realizar cuentas matemáticas. O sea, ellos tenían una forma de conteo, por eso podían datar y fechar. No es mentira que el ser humano desde el principio se empezaron a utilizar, a contar y a utilizar instrumentos para poderlo realizar. Los dedos, marcas, etcétera, nudos incluso, ¿verdad? Los quipus con los incas. Eh, eh, a lo largo de la historia del mundo, pues cada una de estas civilizaciones o lugares empezaron a desarrollar o configurar sistemas de representación numérica. Se considera que desde hace más de 5.000 años las civilizaciones han contado y ordenado cosas de manera por unidad numérica, ¿verdad? Sin embargo, algunos pueblos, pues, aunque han encontrado este tipo de sistemas, no han avanzado de una manera científica en cuanto a la matemática. El sistema que nosotros tenemos, este fue inventado en la India, posteriormente lo llevaron los árabes a Europa. Eh, Uno de los que introdujo el sistema matemático que nosotros tenemos fue Leonardo de Pizarro o Fibonacci, y que lo introdujo aproximadamente en el año 1200 en Europa, y el cual pues, ya los trabajamos nosotros. Estos son el base, la matemática que tenemos nosotros, la base numérica es de origen árabe y judía. 4 culturas han inventado el orden y valoración según la posición que ocupan número: los chinos, los babilónicos, los mayas y los hindúes. Imagínense, los mayas fueron de las civilizaciones que pudieron desarrollar su propio sistema numérico. En cuanto a la base del sistema numérico, se va a fundamentar en la cantidad de dígitos que tiene, ¿verdad? El binario, aquí tenemos 0, 1, el octal 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7 y el octavo, porque se cuenta el 0, tenemos 8 espacios. El decimal del 0, 1, 3, 4, 5, 6 al décimo, y el hexadecimal 0, 1 a B 16, ¿verdad? Aquí vemos el ejemplo perfectamente. No manejo estos sistemas. El dígito de mayor valor en el sistema binario siempre va a ser el 1, en el octal es el 7, y en el decimal el 9, y en el hexadecimal la letra F, que tiene un valor numérico de 15. El arábigo, esa es la forma que nosotros habitualmente lo conocemos. Aquí tenemos 10 símbolos. Número 1, 2, 3, 4, 5 y el 9. El 0 es muy importante, porque este nos permite que este elemento, el 1 y el 0, nos da el 10. El 2 y el 0 son 20 unidades. En el romano, pues son símbolos, ¿no? Y el maya tenemos 3 símbolos: el punto, la rayita y este que es el 0, que es muy importante dentro del desarrollo de la construcción de los símbolos mayas. Este es el 0 maya o el Wais. El 0 no significa ausencia, sino como en otros lugares, sino que aquí indica el inicio o principio de algo, ¿verdad? Y tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, vemos cómo tenemos el 6, el 10, luego tenemos el 17, el 18, el 19, y luego tenemos el 20. Recuerden que es un sistema digital. El 20 es este símbolo 0 con un punto. Aquí vemos cómo podemos representar los distintos números. ¿Sí? Cómo cada uno va a tener diferente significado. El sistema digital vigesimal de los mayas es interesante. 5 por 400 son 2000, 0 por 20 son 0,
19 por 1 son 19, bueno, aquí vemos todo el desarrollo. Yo estuve viendo un video de cómo se puede interpretar la numeración maya. Nosotros que estamos manejando un sistema decimal es totalmente diferente y es muy, muy interesante poder entender cómo se maneja este sistema.